para ti en www.salud.gov.es. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participan en el proceso electoral también se realizarán las pruebas de antígenos para detectar la COVID-19 como paso previo a los comicios del domingo 7 de febrero. Si eres miembro de una junta receptora del voto, por tu seguridad y la de los electores, hazte la prueba. Seguir estas medidas de bioseguridad nos ayudará a salvar vidas. Recuerda, reducir el riesgo de contagio del COVID-19 también depende de ti. No bajes la guardia. Sembramos futuro. Autorización número 01286. CNE, Elecciones Generales 2021. Buen día, abuelita. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hola, hijito. ¡Qué milagro! ¿Cómo así has venido? Abuelita, quiero que me cuentes algo de la vida de antes. Cuentos, mitos, leyendas de nuestros antepasados. Con gusto, hijito. Hay mucho que contar. Espere, voy a coger un lápiz y un cuaderno para anotar. No te pierdas, es momento de conversar con nuestros abuelitos y en familia porque hay mucho que contar. Participe en el concurso de cuentos, leyendas, mitos, memoria de nuestros antepasados. Organiza Radio Latacunga AM. Los cuentos deben ser escritos en castellano y también en idioma quichua. Hay excelentes premios para los ganadores. El texto debe ser entregado hasta el 8 de febrero en la Secretaría de Radio Latacunga. La premiación la realizaremos este 15 de febrero. No te pierdas, anímate, participa en las categorías menores de 15 años y 16 años en adelante. Ven, participa, te esperamos. En Ayuyari Shunchik hablamos de derechos, interculturalidad, identidad y temas de campo y la ciudad para alcanzar el Sumac Causay. Enlaces con redes de emisoras indígenas de Ecuador y de América Latina. Ayuyari Shunchik, un programa en idioma quichua, de lunes a domingo a partir de las 18:30 por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Estimada audiencia, muy buenos días. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina, espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor, Juan Zorrilla. Nuestra audiencia nos puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708. Hoy tenemos la presencia de los talleres de oración y evangelización, representados por dos damitas, Francisca Jaramillo Lana y Lupita Alicia Granja Arroba, a quienes le agradecemos de todo corazón por haber aceptado esta invitación y compartir sus conocimientos y experiencia. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Francisca, por favor. Buenos días a todos. Espero que Dios nos bendiga, pues, y aquí con lo poco que hemos recorrido o hemos hecho presentes en el programa, contentísimas de participar y de estar contigo, Juan.
Lupita, su saludo a la audiencia. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Latacunga. Muy grato para mí compartir. Muy bien, siguiendo con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, hoy vamos a tratar el tema Dios elige a Abraham. Pero vamos a conocer un poco más a nuestras invitadas y a la organización que representan. Vamos a escuchar el testimonio de vida de Francisca y luego de Lupita. Adelante, por favor. Bueno, soy una persona que se preparó mucho en área de la pedagogía. Soy administradora educativa con una mención en pedagogía. Estudié teología en la ciudad de Quito. Serví y sirvo a la Iglesia Católica durante 33 años. He tenido la gracia de ser voluntaria en algunas parroquias, en movimientos laicales. Actualmente en la diócesis de Latacunga ejerzo mi voluntariado hasta que Dios me lo permita y Monseñor también. Verdaderamente mi vida transcurre alrededor de la Iglesia Católica. Perfecto. Soy mamá, yo soy abuelita, de profesión microbióloga, docente universitaria, y actualmente yo estoy jubilada. Doy gracias a Dios que me ha permitido una preparación personal, académica, pero principalmente espiritual, para entregar con amor en la misión que el Señor me ha encomendado. Muy bien, muy bien. Tenemos dos profesionales y al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios. Felicidades. Gracias. Conozcamos un poco más de la organización que representan. A Francisca le vamos a pedir que nos ayude indicando qué son los talleres de oración. Los talleres de oración es un movimiento de laicos de la Iglesia Católica, especialmente en la ciudad de Latacunga, que la hicimos con la finalidad de llevar a cabo una evangelización y una experiencia personal con Dios. Buscamos una renovación diaria de esta relación por medio de la oración. Y como no podía hacer la oración fuera del contexto bíblico de la evangelización en sí, que conlleva todo el hacer de la Iglesia, pues trabajamos mucho a través de esta evangelización. Eso es los talleres de oración. Nació de una necesidad de ponernos en contacto diario con Dios. Muy bien. A Lupita le vamos a preguntar si estos talleres de oración es un movimiento a nivel mundial. ¿Cuándo se originó? Explíquenos algo al respecto. Es una propuesta pastoral que nació en Latacunga con feligreses de la capilla de Nuestra Señora de Loreto, con el propósito de actuar dentro de nuestra Iglesia Católica y en participar en nuestra diócesis, sintiendo el llamado como seglares de participar activamente en la gran misión de la evangelización. Tuvo su inicio en el 2012 bajo la dirección espiritual de Padre Jorge Llanes. Oficialmente fue reconocido por un Monseñor Victoriano Naranjo. La coordinación está a cargo de una persona laica. Muy bien, muy bien. A Francisca le vamos a preguntar cuál es la misión y cuál es la visión de los talleres de oración. Nuestra misión es avivar la vivencia de la fe en los creyentes de las comunidades parroquiales, haciendo de esta la fuente de vida cristiana para que la oración ilumine y fermente toda nuestra vida para que Dios se convierta en el centro de ella. La visión, promover en los bautizados, iniciar o reforzar la experiencia personal de Dios mediante su conocimiento de la Iglesia y la oración. Muy bien. Ayúdenos, Lupita, ¿cuáles son las actividades principales que ustedes realizan? Talleres de oración es un curso que tiene duración de 4 meses, con una sesión semanal de 1 hora 30 minutos. Las reuniones se dividen en 2 partes principales. En la primera parte recorremos el Evangelio con base para introducir los valores y métodos
y bondades en el saber orar. Tenemos sesiones dedicadas al estudio de documentos de la Iglesia y su importancia y la aplicación en nuestra cotidianidad. Al término de este curso, se forman cenáculos, grupos de oración que se reúnen semanalmente, colaboran en sus parroquias y continúan con su formación personal y espiritual. Muy bien. Al ser un movimiento que realiza ciertas actividades, debe haber gastos. Le preguntamos a Francisca cómo se financian para hacer todas las actividades que ustedes realizan. Bueno, constituimos el movimiento Laicos Comprometidos y sabemos que hay que retribuir gran parte de lo que Dios nos da en su generosidad, y de esa manera nosotros autofinanciamos el movimiento. Y también, por otra parte, los talleristas, aquellos con los que llegamos a los talleres, contribuyen en algo para el material necesario. De esa manera subsistimos. Perfecto, muy bien. Si alguien que nos escucha en este momento dice, yo quiero apoyar a este movimiento, ¿cómo lo harían? Ayúdenos, Lupita, con esa pregunta. El apoyo que necesita talleres de oración y evangelización es puntual. Necesitamos la apertura de los párrocos que nos permitan transmitir nuestros talleres a un grupo de feligreses en sus comunidades. Nuestra necesidad es llegar a los grupos de creyentes. Muy bien, perfecto. A Francisca le vamos a preguntar si tienen para este año algún proyecto inmediato. Al pertenecer, digamos, o al querer llegar a la parroquia, nosotros esperamos que este año podamos tener la apertura de algún párroco para poderlos dar por medio de Zoom. Los talleres están listos, nuestro material está listo, pues, y nuestro deseo de servir también. La pandemia nos ha bloqueado muchísimo trabajo de forma presencial, ¿no es cierto? Pero podemos hacerlo por Zoom. Estos talleres tendrían asimismo una duración de 4 meses. Sí, tienen que tener el seguimiento necesario para poder formarle en la oración de una manera práctica, metodológica, y también darnos el tiempo para conocer el material complementario, que es la Biblia, que es un poco de evangelización y lo que son los documentos. Entonces, los talleres están hechos de tal manera que nos lleve a eso, ¿no? Y solo con los 4 meses ya la persona que recibe este taller ya se queda ahí, o tiene que seguir perseverando, seguir aprendiendo muchas cosas. Como toda formación eclesial, no creo que sea solo el momento. Al formar el cenáculo de oración o el círculo de oración, como lo llamamos, nosotros, por ejemplo, las reuniones eran semanales, de 2 horas, para seguir perseverando, para seguir creciendo, y también ya cada tallerista se va a sentir en capacidad de preparar un taller. No es que solo nosotros vamos a dar, ¿no? Sino que ya después termina esto en que cada uno es capaz de llevar adelante. Muy bien, muy bien. Les recordamos a nuestra audiencia que nuestro invitado de hoy día son los talleres de oración y evangelización, con Francisca Jaramillo y Lupita Granja como representantes. Nuestra audiencia puede llamarnos y hacer preguntas al 032-813-708 o por WhatsApp al 0997-766-267. Continuamos con el programa y vamos a leer nuestra santa de ecuatoriana, quien es Mariana Francisca de Jesús Torres Iberio Ochoa. Es una monja concepcionista. Nació en el año 1563 en España. El 4 de octubre de 1581, Marianita emite sus votos entregándose por completo al Señor en un místico desposorio. La llama su biógrafo la monja que muere 3 veces, porque se comprueba histórica y documentadamente que esta bendita monja murió realmente en el año 1582. Luego sigue viviendo y muere por segunda vez el 17 de septiembre de 1568.
para resucitar y volver a morir definitivamente el 16 de enero de 1635 a la edad de 72 años en Quito. Hay muchas cosas que nos sorprenden, que no las conocemos. Bien, continuando con el programa, vamos a dar lectura a la cita bíblica que hoy nos corresponde. Está en el libro de Hebreos 11, capítulo 8, capítulo 11, versículos 8 al 12, que dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos en él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un solo hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Le voy a pedir a Francisca que nos haga una breve introducción, una síntesis del tema de hoy. Dios elige a Abraham. Gracias, Juan. Me he permitido señalar 4 palabras que resumirían estos versículos: vida, fe, esperanza y verdad. Vida, porque Dios se fija en una pareja que seguramente tenía cualidades y limitaciones para hacerles un llamado, sabiendo del gran corazón que tenían. Por fe, obedece Abraham a este llamado y sale hacia la tierra prometida que iba a recibir en heredad, sin saber ni a dónde ni cuánto terminaría de su camino. Simplemente recibe la palabra y obedece. Por fe, vivió como extranjero en tierras prometidas, habitando en estas tiendas. Por esperanza, deja todo, confiado en Dios y en esta construcción de esta ciudad que le prometió. Y asimismo, por fe, Sara es capaz de superar sus limitaciones de edad y ser la fundadora de este linaje. Para nosotros, tenemos por fe aceptar que somos llamados por Cristo, encontrar en esa fe la respuesta que Dios nos quiere dar, con la certeza de que siempre nos llevará para bien. Por fe, todos los bautizados debemos vivir la esperanza, sabiendo que Dios nos lleva a vivir la verdad y la justicia. Eso es lo que he analizado el versículo. Sí, excelente respuesta. Volvemos después de unos momentos. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 25 minutos. Fin del espacio publicitario. Buen día, abuelita. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hola, hijito. ¡Qué milagro! ¿Cómo así has venido? Abuelita, quiero que me cuentes algo de la vida de antes. Cuentos, mitos, leyendas de nuestros antepasados. Con gusto, hijito. Hay mucho que contar. Espere, voy a coger un lápiz y un cuaderno para anotar. No te pierdas, es momento de conversar con nuestros abuelitos y en familia porque hay mucho que contar. Participa en el concurso de cuentos, leyendas, mitos, memoria de nuestros antepasados. Organiza Radio Latacunga AM. Los cuentos deben ser escritos en castellano y también en idioma quichua.
Hay excelentes premios para los ganadores. El texto debe ser entregado hasta el 8 de febrero en la Secretaría de Radio Latacunga. La premiación la realizaremos este 15 de febrero. No te pierdas, anímate, participa en las categorías menores de 15 años y 16 años en adelante. Ven, participa, te esperamos. Si despiertas solo una mañana, miras alrededor y sientes que la vida cotidiana te llena de dolor, tienes que orar. Y si estás caminando sin rumbo, sin saber dónde vas, si la carga es mucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que orar. Seguimos con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica con nuestros invitados Francisca Jaramillo y Lupita Granja, representantes de los talleres de oración y evangelización. Voy a dar lectura al numeral número 59 para analizarlo, que dice lo siguiente: para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice el Génesis y lo dice Gálatas. A Lupita le vamos a pedir, por favor, una explicación de este numeral. Juanito, el proyecto de Dios es reunir a la humanidad dispersa. Yahvé le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Sería rebautizarlo, dándole ese nuevo nombre todo el significado de su misión, de ser padre de una multitud de naciones. Si recordamos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está el misterio de que Dios es uno y que todo lo que nace de Dios tiende a la unidad, y el pecado, por lo contrario, fractura. Si algo hace Satanás, siempre es dividir. El tentador siempre divide. Dios sana las heridas de la división. El pecado del hombre es el pecado de Babel, que es el de dividirnos entre nosotros. Por lo contrario, la gracia de Dios es el don del Espíritu Santo. Es la gracia de hacer un solo pueblo que habla en todos los idiomas. Es curiosa esa tendencia que tenemos entre nosotros. Recordemos esa rivalidad de palestinos contra los hebreos, de serbios contra los bosnios, y aún rivalidad africana entre los mexicanos, entre familias, entre todos. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham se pone en camino, obedece, escucha su llamado. Las palabras tienen un valor relativo. La oración de Abraham se expresa con hechos. Es un hombre de silencio, un hombre de fe, y en cada etapa de su peregrinaje construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada, recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Daré tierras, dijo, y de este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, de la prueba de la fe en Dios, que es el único fiel. Dios llama a Abraham para ir avanzando en su terapia de sanación en la búsqueda de la unidad. Y es curioso que le dice: sal de tu tierra,
y vete donde yo te mostraré. No le envía a conquistar, a someter, a esclavizar. El Espíritu de Dios es diferente. Le envía a buscar la unidad en una forma humilde. En este llamado, Abraham experimenta toda una gama de manifestaciones divinas y humanas. Hay momentos de duda, cómo se cumplirá la promesa de tener una tierra, se decía. Pero a la muerte de su esposa Sara, Abraham compra un pequeñito pedazo de tierra y ahí sepulta a Sara, conjunto con sus afectos, con una parte de su vida, pero él sigue a la orden del Señor. Es una primera consideración que hacemos, pensar en las formas y los caminos de Dios. Hay dos maneras de buscar la unidad. La una eliminando a los malos y la otra multiplicando a los buenos. ¿Cuál elegiremos nosotros? Dios ha elegido ya. Él hará multiplicar siempre a los buenos. Bien, excelente. A Francisca le vamos a preguntar lo siguiente. Abraham dejó toda la comodidad que había acumulado durante su vida y por la fe en Dios lo dejó todo para cumplir una misión. Ahora, hoy día, actualmente, hay pocos Abraham. ¿Qué debe hacer la iglesia? O sea, todos los bautizados, porque todos somos iglesia, para tener muchos Abraham dispuestos a entregar su vida por Dios. Bueno, iniciaría diciendo que cuando existe un llamado, es muy común ver esa estampa de Jesús llamando a la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué espera Él? Que abramos esa puerta. Hay dos actores, el que me llama y el que dice el sí. Y eso se repite a través de todos los llamados de Dios en la Biblia. Y este llamado implica dejar la comodidad. Estas ya pueden ser nuestras comodidades espirituales, inclusive y materiales. Ese llamado de Dios es universal a todos los bautizados, aquellos que porque nos hemos constituido en hijos de Dios. El llamado de Dios a Abraham podríamos identificarlo como nuestro propio llamado, un llamado misionero, vigente, actual. Dios sigue llamando, lo que pasa es que no todos queremos escuchar. Cerramos nuestros oídos, ¿no? A este plan salvador de Dios. Pero este es un plan muy amoroso y sigue insistiendo. Y también nos pide que este llamado sea de servicio, sea un llamado de un proyecto misionero, de una iglesia misionera y en salida, como dice el Papa Francisco en su carta Gaudatium en el número 20. Cada cristiano, cada comunidad decidirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado. Salir de la propia comunidad, atravesar fronteras, llegar a las periferias, como el Papa lo llama, es necesario hacerlo a la luz del Evangelio. Hay que resaltar algunas cosas que Abraham lo hizo y que estamos llamados como los nuevos Abrahames de este tiempo a hacer. Oír el llamado, obedecer a Dios por fe, dejar todo, ponernos en camino, esperar la promesa. Esto es lo que tendríamos que hacer. Nos es difícil porque somos egoístas. Muy bien. A Lupita le vamos a preguntar lo siguiente. ¿De quién depende que se multipliquen las personas buenas para que las malas, viendo ese ejemplo, como viven las personas buenas, puedan convertirse? Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. El Señor no permite arrancar la cizaña. Dice, dejadlas que crezcan juntos. Dice, ya llegará el tiempo de la siega, y entonces mi Padre Celestial las distinguirá. Ya separará el trigo de la cizaña. Es decir, Dios no busca la unidad del género humano, eliminando a los malos, sino suscitando el bien, haciendo que el bien crezca, prolifere y fructifique entre nosotros. Jesús nos llamó a amarnos los unos a los otros. Las palabras y el ejemplo del Señor exigen de cada uno de nosotros cuidar de aquellos, los más pequeños, los más insignificantes, los preferidos de nuestro Señor. Sin embargo,
también requiere de nuestros actos en una escala más amplia. La responsabilidad fraterna basada en la fe se extiende más allá de una simple retórica. Requiere una participación continua y constante en la vida de la Iglesia, en la vida de la comunidad, la defensa de la vida, la convivencia fraterna, respetar la conciencia ciudadana, la dignidad del ser humano, ser constructores de paz y una gran responsabilidad personal y comunitaria basada en la fe. Así lograremos multiplicar seres humanos que hacen acciones buenas, Sonita. Excelente, muy bien. Voy a dar lectura al numeral número 60 del Catecismo, nuestro tema de estudio. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas. El pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia, ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. A Francisca le vamos a pedir, por favor, que nos explique este numeral. Primero partiremos de que señalando que como parte de este plan de salvación, Dios se involucra y elige a una familia para que lo siga, ¿no es cierto? Y de este padre de familia nacería toda Israel y principalmente Jesús, porque Jesús tiene el linaje de Abraham. Es decir, Dios cuando llamó a Abraham ya sabía a su hijo crucificado. Este es el inicio de la iglesia, este es el inicio de la vida y del pueblo de Israel, que luego la iglesia, después del nacimiento y la muerte de Jesús, con esa sangre se encargaría de fructificar y crecer la iglesia que Cristo la fundó. Elección, pueblo, alianza y promesa son sin duda las palabras que definen el concepto de lo que podría decirse que fue la iglesia antigua, que es la base de nuestra iglesia. Pueblo constituido por una comunidad estrechamente relacionada con Cristo, descendemos de un solo padre que es Abraham. La iglesia luego se articula y nacemos lo que ahora somos. La palabra elección nos da cuenta de que Israel es elegido de entre los pueblos, se sabe amado por Dios y de una manera gratuita recibe este amor y este privilegio. De Abraham nace una gran fe que son transmitidos hasta ahora y pues entonces esta promesa llega hasta nuestros días, que se constituyen parte de la promesa de Dios de la salvación. Como pueblo en salida, así fue Israel y así es actualmente nuestra iglesia. Alianza. Israel firmó una alianza con Jesús, se comprometió y la rompió. Por eso es la lejanía de Dios en el tiempo del exilio, ¿verdad? Se sienten solos y abandonados y les pasa todo lo que les pasa. En el Nuevo Testamento existe una nueva alianza que fue con el nacimiento de Jesús. Él, su sangre, la vierte e inaugura un nuevo tipo de pacto, unilateralmente, que espera que nosotros nos adhiramos a ese pacto. Dios nunca nos forza nada. Entonces la iglesia nueva está formada por el creyente que quiere unirse a ese pacto de Dios. La Constitución Conciliar Lumen Gentium es verdaderamente aquella que nos da muchísimas luces de lo que ahora es nuestra iglesia. Nos habla del misterio de la iglesia, que es la riqueza interior constituida por el pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos el pueblo de Dios? Somos aquellos que le decimos sí. Cuerpo místico cuyo origen y modelo es trinitario y que fue constituida por Jesucristo, y Jesucristo dice que Él vino a darnos a conocer el Padre y por lo tanto Jesús espera que nos adhiramos y conozcamos al Padre. También nos habla de una iglesia pueblo de Dios estructurada a través del obispo, sacerdotes y diáconos. Y sin embargo tiene que ser una iglesia participativa, comunicativa. Habla de la importancia del laico en la vida de la iglesia, ¿no es cierto?
El laico tiene que ser aquel que transmita la vivencia de Dios en su vida personal, en el lugar a donde le ha tocado vivir, que sea luz del mundo. En este tiempo que hay tanta oscuridad, que reina tantos problemas, el laico está llamado con su vida, con su ejemplo y con la evangelización, desde luego, a transmitir esperanza y fe. El documento da mucha importancia y nos ayuda a que entendamos que la iglesia está en salida y que la iglesia también es una iglesia a la que debemos amar con sus virtudes y defectos. Nos habla el documento que es una iglesia santa porque está constituida y la hizo Cristo. Cristo vino a eso, a hacer su iglesia. Y por eso es santa, pero también es una iglesia pecadora, es una iglesia con fallas, es una iglesia que no siempre responde, porque esa es nuestra naturaleza. Eso somos nosotros y nosotros somos parte de ese cuerpo. Dios es tan amoroso, tan lindo, que nos dice, con esas virtudes y con esos defectos, vengan a mi cuerpo. Entonces la iglesia debe comunicar, la iglesia es el lugar de reunión de todos, tiene que dar a conocer qué significa la salvación, cómo es la salvación y que esta salvación es universal para todos. Excelente. Para terminar, la iglesia debe estar al servicio de todos, Juan. Es muy importante que tanto los sacerdotes como los laicos, es decir, movimientos y toda la iglesia, tiene que aprender el servicio que Cristo nos enseñó. Él nos dijo algo: no vine a ser servido, sino a servir. Yo terminaría ahí lo que es la iglesia ahorita, nuestra iglesia querida. Muy bien, excelente. El numeral 60 nos dice que Dios quiere reunir a sus hijos en la unidad de la iglesia. Francisca lo confirma en su intervención. A Lupe le vamos a preguntar: hay muchísimos cristianos hoy día que en vez de agruparse en la iglesia que es el pueblo de Dios, cada día se dividen más y forman nuevas iglesias. ¿Qué mensajes le podríamos dar a ellos? Todos debemos ser portadores de un mensaje y testimonio de unidad, no solamente de palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 nos dice: permaneced unidos a mí como yo a vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si no estamos unidos al Señor, no daremos frutos. Y por tanto, siendo nosotros ejemplo de sarmientos vivos, unidos férreamente a la vid, daremos frutos que sean visibles, tangibles y sepamos compartir. Ahora, de algo sí debemos estar pendientes y conscientes, ¿no? Aunque tengamos momentos concretos en la historia, la sensación de que más que ir en camino de conseguir unidad, hay tendencias, como por ejemplo el antropocentrismo, que separan, que alejan. ¿Será que las ovejas están saltando del redil, que el redil se está vaciando? No nos dejemos de engañar. Dios es dueño de la historia y Él la conduce por caminos que solo Él sabe, hacia la unidad. Ya en el 2015, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, habló de la necesidad y la belleza de caminar juntos de caminar juntos, ¿no? Y también hubo una celebración en Corpus Christi de este obispo diocesano, Monseñor Jorge Lugones, y él se refiere a un estilo de ser iglesia corresponsable, participativa y en comunión. Ambas definiciones confluyen en un término que a la vez es un deseo, la sinodalidad, que significa hacer camino juntos. Aunque haya episodios tan duros de división y de traición y de abandono, dentro de los hijos de Dios que estamos bautizados, sin embargo, tenemos la plena garantía de que el Espíritu Santo está suscitando la unidad entre todos nosotros. Excelente, muy bien. Volvemos luego de una pausa. Es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Soy
que la vida te sonríe. Si te sientes feliz, más razón hay para que no olvides que Él está junto a ti y tienes que orar. Inicio del espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 46 minutos. Fin del espacio publicitario. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, los talleres de oración y evangelización, con sus representantes Francisca Jaramillo y Lupita Granja. El tema de hoy, Dios elige a Abraham. Estamos analizando pues varios numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar lectura al numeral número 61, que dice lo siguiente: los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. A Francisca le vamos a pedir, por favor, que nos explique este numeral. Gracias, Juan. Bueno, comencemos analizando y viendo que desde siempre Dios se valió de sus propias criaturas para traernos el mensaje. Hay muchos que consideran que uno de los primeros mensajeros fue Adán, que nos dio un mal ejemplo, o bien ya cada uno verá. Sin embargo, a lo largo del estudio de la Biblia, nosotros encontramos muchísimos profetas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, su nieto Jacob, pero cada profeta o cada patriarca ha servido al pueblo de Israel. Pero el culmen de estos profetas, sin duda, es Jesucristo. Él es el gran profeta que nos trajo a todos la nueva y la salvación al mundo. Y él estuvo precedido por Juan el Bautista. Es bueno recordar que las características o lo que les definió a estos profetas fue una profunda fe en Dios, un sí al llamado, una relación íntima con Dios, una relación íntima con alianza propuesta. El profeta respondió con fe inquebrantable a las promesas que recibía de Dios. Fueron capaces de dejar a muchos, no solo fue Abraham, muchos dejaban su familia y se iban a servir en el cenáculo a Dios, ¿verdad? También estuvieron algunos profetas al servicio de los reyes en el tiempo de la monarquía de Israel. La función de los profetas fue anunciar, denunciar los pecados del pueblo, llamarles a que de nuevo vuelvan a Jesús, invocar la gracia de Dios. Muchos lograron muchos cambios a través de la oración. Muchas veces Dios retrocedió por la intercesión de un profeta, ¿no? En la Biblia lo leemos. Los profetas fueron los depositarios de lo que Dios quiso del pueblo. Custodiaron el cumplimiento de la alianza. Sus características generales fueron ser hombres totalmente entregados a Dios, que predican la palabra, hombres espirituales que se sentían libres para acoger esa palabra y dar a conocer. Protegieron el Espíritu de Dios, convencidos de que Dios estaba con ellos y les llevaría a lo que les había prometido. Si no fuera por los profetas, el pueblo de Israel no hubiera aguantado su destierro, no hubiera aguantado la peregrinación en el desierto.
transmitieron la tradición, y esto es muy importante porque por medio del hacer de los profetas, nosotros tenemos ahora las Sagradas Escrituras, tenemos los libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces son aquellos que han llegado con nosotros, con la realidad del pueblo y con el mensaje de Dios. Es decir, la misión de ellos fue una misión salvífica para todos, no solo para el pueblo de Israel, porque vamos a ver que luego somos incorporados por la gracia de Cristo todos al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces los profetas anuncian y denuncian. Es maravilloso también para nosotros sabernos parte de esta iglesia fundada por Cristo, que somos hijos también, herederos de Dios, herederos de Cristo, de modo que si sufrimos con Él, también seremos glorificados. Lo que quiere decir que todos aquellos que recibimos a Jesucristo, también recibimos su gloria y poder. Nosotros recibimos en el bautizo esto, y de esta manera nos estamos constituyendo en reyes, sacerdotes y profetas. Ahí está donde nosotros participamos de esta iglesia de Cristo. Ser sacerdote es tener la capacidad de interceder por los demás. En talleres de oración, una de las oraciones más fuertes que aprendemos es la de intercesión. Y en Eucaristía, ¿qué hacemos? Intercedemos por el pueblo de Cristo. Los sacerdotes interceden por el pueblo de Cristo. Las oraciones que se llevan a cabo en las parroquias son de intercesión y también de agradecimiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es ser sacerdote actual. Vivir nuestro bautizo e interceder por los demás. Nos constituimos en profetas, algo y hablé. Somos aquellos que anunciamos y denunciamos. El profetismo del laico o de la iglesia mismo es anunciar el reino de Dios, su gracia y su poder, y denunciar las injusticias a las que estamos viviendo. Denunciar aquello que hace daño, ponernos al frente de una causa que daña al ser humano, daña a nuestra iglesia. El laico está llamado a hacer y trabajar en su parroquia, por los grupos apostólicos. Recordamos que nuestro compromiso es irradiar y ser testimonio del mundo en el lugar en que Dios nos ha puesto. Es irrumpir alrededor de la injusticia en busca de la justicia. Esa es la misión de la iglesia y también es la misión del laico, porque formamos parte de una iglesia. Denunciar y anunciar. Ser profeta es hablar de parte de Dios, es comprometernos a estudiar la palabra de Dios y darla a conocer, y no solo de palabra, porque ya se sabe, la palabra no habla tanto como las obras. Entonces, estamos llamados a ser luz. Como Cristo es la luz de nuestra vida, nosotros debemos ser la luz en nuestra iglesia. El bautizo nos permite hacer esta riqueza, porque sin el bautizo nosotros no seríamos nadie. Tenemos que estar claros que vivir el bautizo es la llave que nos da la gloria y poder compartir con Dios. Sin eso no es. Entonces, el llamado del nuevo profeta es ser luz, sal del mundo, a igual que fue Cristo nuestra sal y nuestra luz, pero gracias al bautizo que fuimos recibidos. El profeta también debe reconocer la belleza del Evangelio. San Juan Pablo II dice, la belleza salva al mundo. A mí me llamó mucho esta palabras del Santo Padre, ¿no? Porque no es solo la belleza del mundo, que es la creación de Dios, que nos llama tanto la atención, ¿verdad? El sol, la luna, las puestas del sol. Es la belleza del Evangelio. Es esa ricura que el Evangelio nos lleva a cada día en la Eucaristía, cada día en leer la palabra de Dios. Es esa espiritualidad que llega a uno y a veces uno dice, ¿y ahora qué me pasó que estoy como campana? Y es que Dios actúa con la belleza del Evangelio, con la belleza de su amor, con la fuerza de su amor. Es esta grandeza de nuestro bautizo que tiene una implicación en la vida entera del creyente, por el cual el cuerpo de Cristo y compartimos su gloria y poder. Eso es lo que yo te respondería al texto del catecismo.
Muy bien, estamos por finalizar el programa y le vamos a pedir a Lupe que por favor nos explique algo rapidito. Actualmente, para que una persona ya fallecida sea considerada santa, se debe pasar por un proceso de canonización. En el Antiguo Testamento, los personajes que obedecían los designios de Dios no pasaron por ese proceso y se los considera hoy santos. ¿Por qué? Rápidamente, por favor. Los profetas se trata de hombres que oyeron la voz de Dios, que siguieron sus designios, que siguieron sus caminos y que fueron fieles a Dios. Algunos hombres santos del Antiguo Testamento nos recuerdan con su historia a los santos de hoy, personas imperfectas que ponen su corazón en Dios y Dios hace con ellos maravillas. El Espíritu Santo derrama santidad en todo el santo pueblo de Dios. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los pueblos, no aisladamente, sino construyendo un pueblo que confesara su fe y sirviera santamente. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. Por eso, nadie se salva solo, como individuo aislado. La santidad de la iglesia militante está dada por aquellos padres que con amor cuidan de sus hijos, de las personas que con responsabilidad y cariño cuidan de los enfermos, de los sacerdotes que forman parte, que defienden y forman a toda su comunidad, de las religiosas, de los seglares que cuidan de los ancianos y de todas las personas que escuchando el llamado han optado por tomar un sendero cristificante. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar a nuestra audiencia nuevamente, agradecerles por esa sintonía. Un saludo para Nelly Bravo Intriago, que nos sigue por las redes sociales, Ceci Velerazo, padre Guido Mise Díaz, y todas las personas que nos ayudan, que nos sintonizan en este programa. Vamos a darle rápidamente unos 10, 15 segundos a cada una de nuestras invitadas para que se despida. Por favor, Francisca. Dando gracias a Dios por este espacio de compartir, a ti, Juan, a Lupita, y pues que Dios les bendiga. Lupita, por favor. Gracias a toda la audiencia y al grupo y las bendiciones del Señor. Muy bien, esta fue una transmisión más del programa laical Un Pueblo que Camina, con nuestras invitadas Francisca Jaramillo y Lupita Granja de los talleres de oración y evangelización. La próxima semana, nuevamente a las 11 a 12 horas, estaremos al aire con una nueva emisión de este programa. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias. Te aseguro, mi hermano, que el Señor te está